Cartas a Teo. Qué buen libro, qué buen testimonio tenemos todos aquellos que amamos y nos gusta la pintura de esta obra tan, por cierto, tan bien escrita, porque son cartas que él hace a su hermano. Desgraciadamente no tenemos el otro lado, ¿no? Las cartas que en este caso hizo Teo a Van Gogh, pues se perdieron, pero tenemos todas las que Van Gogh hizo a Teo. Y algunas de las que recibió también Van Gogh, pero no muchas. Pero así y todo, literariamente ya es muy bueno, ¿no? Escribía realmente como él pintaba, apasionadamente. Pero qué buen testimonio para todas las personas que nos dedicamos a pintar y que amamos la pintura. Ahí vemos de día en día y casi de forma directa cómo se desarrolla el pintor y cómo empieza, y en este caso tristemente, claro, finaliza, ¿no? su carrera día a día, de este hombre apasionado por su trabajo, y cómo él conjunto con su hermano, pues tenemos que verlo como un equipo, elaboran casi una manera de progresar en su arte, en su pintura, ¿no? Empieza Van Gogh anteriormente, antes de decidirse a pintar, a cartearse con su hermano. Él se va de predicador a un pueblo minero y bueno, ahí tenemos también cartas muy bonitas, muy devocionales, pues era muy religioso, casi, ¿no? Y muy interesante también esa época. Pero sobre todo para aquellos que nos interesa la pintura, pues cuando empieza con sus dibujos y a carbón y empieza a colaborar su hermano en la carrera, ¿no? de Van Gogh, y ya os digo, lo ven como un equipo, ¿no? Los dos eran como algo que tenían que hacer en conjunto, no era la carrera de Van Gogh y Theo por su lado, ¿no? Sino que lo veían, estaban, digamos, cooperando los dos en ese proyecto, porque realmente fue un proyecto, como vamos a verlo ahora, ¿no? Se dice, yo creo que de manera casi mítica, o pues es un mito, ¿no? Que Van Gogh nunca vendió un cuadro. Vamos a verlo si realmente esto es así. Sí que quiero hacer una síntesis o recordar algunas partes del libro. Voy a hablarlo todo de memoria, porque creo que así es más natural, ¿no? No buscar citas en el libro, pues son muchas. Os voy a hacer pues más o menos un resumen de cómo empieza la cosa, ¿no? Van Gogh decide irse a desarrollarse como pintor, muy inspirado en la obra de Millet, muy atrapado por el mito de la naturaleza y por el sentimiento del hombre humilde, del trabajador del campo, del campesino, y de ese espíritu abnegado. Y entonces él, bajo estas primeras connotaciones, él quería hacer una obra que rebosara ese amor a la naturaleza, esa unión del hombre con el campo y con su trabajo y con la labor que hacía. Y inspirado, ya os digo, por este tipo de pintores, pues iba a desarrollarlo. Pero anteriormente quería deciros de dónde nace todo esto, ¿no? Pues esto empieza o tiene los comienzos en que Van Gogh, con 17 años, empieza a trabajar en una gran empresa de venta de cuadros, vamos a decir, una empresa, yo creo que de primer nivel, ¿no? Casi una multinacional, pues tenía sedes en diferentes sitios. Estaba trabajando él de vendedor de cuadros, de marchante, también junto con Theo. Por lo tanto, los dos hermanos sí que tuvieron una relación, digamos, con el mundo del arte de primera mano. Ellos tenían un conocimiento exhaustivo del arte que se estaba haciendo y la pintura que se estaba haciendo en su momento y en épocas anteriores. Yo he tenido que echar mano constantemente de Google, pues para buscar información acerca de tantos pintores que entre los dos hermanos hablaban. Ellos hablan de pintura como pocas veces he visto hablar yo, ¿no? Hablaban de autores, de cómo pintaban esto, ¿recuerdas el cuadro que vimos en tal sitio? Bueno, es riquísimo, y más hoy día con estos medios que tenemos para poder llegar a saber de qué hablaban, ¿no? Porque hablaban de la escuela de Barbizon, pero es que había muchos pintores, yo conozco a 2 o 3, pero bueno, es que aparece de tanto Monet, Manet, Pissarro, Toulouse, aunque llegó a conocer a Toulouse también, Renoir, pero esos son los que nosotros podemos conocer, pero es que luego hay muchísimos que habla de otros autores que yo pues, no tenía conocimiento de ellos, pues son prácticamente desconocidos al día de hoy, pero que los dos hermanos manejaban y estaban constantemente hablando de estos autores. Y es muy interesante el poder comparar, pues ellos hacen constantemente una crítica comparada, sobre todo Van Gogh, ¿no? Dice, me gusta más esto por lo otro, el otro hace esto, no me convence lo otro. Habla mucho también de Corot.
Bueno, es riquísimo toda esa dialéctica que tienen entre los dos hermanos hablando de pintura y también hablando de cómo evolucionar en la pintura, qué hay que hacer para adquirir el oficio, el conocimiento. Van Gogh pide constantemente lápices, carboncillo, pinta al carbón. Él ya intuye de que la obra, antes que ser pintura, tiene que ser dibujo. Él le dice a su hermano que quiere hacer un dibujo rotundo, un dibujo esencial, casi sin detalles, que habla de Damier como un gran dibujante, que es cierto, ¿no? De los labradores de Millet, sobre todo, pero que antes de colorear, antes de empezar, digamos, Van Gogh a pedir a su hermano que le mandara colores, ellos los dos saben que tiene que hacerse un gran dibujante, y consigue ser un gran dibujante. Van Gogh hace dibujos diarios, 3, 4, 5 dibujos, busca el natural constantemente. Hay una parte preciosa, una carta preciosa, que es la única que yo bueno, ha mencionado la palabra fotografía en más ocasiones, pero en esta ocasión dice, estoy haciendo un cavador, le he encontrado, estoy pintando en lo natural. Dice, si le fotografiase, el cavador no cavaría. Qué curioso, ¿no? Él ya sabe que ya estaba la fotografía y sabe que no se puede saltar no puede hacer esa trampa o ese camino fácil, ese atajo, ¿no? Él sabe que tiene que pintar o dibujar, en este caso al cavador, cavando, pero en situ, ¿no? Viéndole cavar para poder captar al verdadero cavador. Y dice, si le congelara con la fotografía, el cavador no cavaría. Eso es una gran lección, ¿no? Él busca el dibujo auténtico. Él dice, yo quiero hacer un dibujo mío, pasado ya por mi naturaleza también, ¿no? Aparte de estar ante el natural, tengo que separarme también del natural y hacer el cavador o la mano o la cabeza de esta campesina ya de memoria. Cuando él ya ve, después de muchos dibujos que le manda su hermano, pues también os tengo que decir esto de forma esencial, ¿no? O primordial, que los dos hermanos llegan a un acuerdo, y este acuerdo era una cosa muy común que se hacía en su época y que su hermano Theo había visto hacer, en este caso, a los dueños o los directores de la galería, pero que él ya también había tratado muchos contratos, a veces físicos y otras veces verbales. Es decir, contratos con pintores, y era muy común que cuando una galería veía a un pintor que tenía cierta proyección, que podía tener una cierta capacidad o talento, empezaban a comprarle pintura de forma muy jóvenes, muy primaria, o sea, muy al principio, guardaban con la idea de que este pintor, con el tiempo, madurara, subiesen los precios debido a que les iban a hacer exposiciones individuales, le iban a meter en los salones. Entonces, pintores que al principio ganaban muy poquito dinero, casi una ayuda para poder hacerse pintor, luego acumulaban esta pintura y con el tiempo poder recuperar todo aquello que habían dado. Y a veces estas cosas salían muy bien. No a veces, muchas veces, pues todos los marchantes de aquella época, Boyard, Durand-Ruel, hacían este tipo de contratos. Unas veces eran escritos y muchas veces también eran verbales, solamente verbales. Yo te compro toda esta pintura, te doy esta ayuda mensual, tú dedícate a pintar, desarróllate como pintor, tú me mandas toda la producción, yo acumulo la producción, estoy unos años y cuando pase unos años yo lo comercializo, tú no te tienes que ocupar de esto. Este es el trato que hizo Theo en un momento con Van Gogh. Hubo un momento, fijaros, que Van Gogh le dijo a su hermano que por qué no él también se dedicaba a pintar. Es decir, ¿por qué no nos hacemos los dos pintores? Pedimos un préstamo para poder mantenernos y le insistió. Y de hecho, Van Gogh, en su idealismo, porque era muy idealista, pues él a veces se descorazonó con su hermano en un momento dado porque no fue capaz de convencerle para que dejara su trabajo también como él y dedicarse a pintar. Tenemos tanto dinero, pues pedimos un préstamo, pensando que se lo iban a dar, que eso estaría también por ver, y podemos estar un año desarrollándonos los dos como pintores y luego una vez que ya hayamos sido capaces, pues ellos tenían mucha inteligencia y mucho conocimiento, pues llegaremos a ser pintores. Bueno, el trato no llegó a ese acuerdo, sino el acuerdo fue que Theo seguía trabajando en la galería y Theo le ayudaba a su hermano, pero que le ayudaba con una ayuda
de mantenimiento, de mantención, una ayuda, pues, no sé, imaginaros ahora si estuviesen ellos dos en este momento, ¿no? Pues 500 euros o 600 euros para poder solamente sobrevivir, subsistir, para poder desarrollar su arte. Pero no de forma gratis, no. Su hermano no le dio una ayuda sin ningún tipo de interés, no es eso tampoco. Tampoco quiere decir que tuviese su hermano la idea de hacer una gran especulación, tampoco es eso, era una cosa común en ese momento. Mejor que nadie a su hermano, y yo creo que él vio las dotes, porque tonto no era ateo ni mucho menos, entendía, sabía a quién daba este dinero también. Él era un hombre que tenía familia, tenía su mujer y su hijo. Por lo tanto, él dijo, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Tú te desarrollas como pintor, yo te ayudo, no te preocupes de nada, no tienes que dar vueltas a ver cómo puedes buscar marchantes ni vendedores, y tú desarrollate como pintor. Y eso es lo que Van Gogh hizo. Él se aisló, él de forma libre fue buscando los sitios que mejor él creyó que eran mejor para su desarrollo. Él buscaba, en este caso, los lugares más pintorescos, se dedicó a dibujar de forma frenética y luego empezó con la pintura. Pero Van Gogh, en todo momento, todos los trabajos, o vamos a decir casi todos, algunos no, porque cuando no le mandaba a Theo era porque a él no le gustaba, borraba y rehacía, pero sus mejores trabajos se los iba mandando a su hermano, pero de forma constante, o sea, él iba haciendo paquetes y iba mandando las obras a su hermano. Su hermano iba mandándole el dinero para poder mantener, le mandaba materiales también de trabajo, que también era algo muy común de la época, y le pagaba a veces incluso hasta la pensión, y otras veces estaba incluido la pensión o el alquiler de la vivienda, o sea, del estudio y el mantenerse. Claro, de forma muy sencilla y de forma muy austera, eso es cierto, ¿no? Van Gogh le mandaba los cuadros, fijaos, no tardaba nada en mandarla. Hay veces que los cuadros se mandaban casi húmedos, muchas veces sin tela, se enrollaban, y las telas están, los originales están encima unos de otros, y por lo tanto hay muchos Van Gogh que por la parte de atrás, la tela no preparada, la tela digamos cruda, está en negativo, porque se ha juntado una tela con otra y al despegarle ha quedado la ligera huella del anterior cuadro que estaba anteriormente. Entonces, ¿qué pintaba Van Gogh? Era una bestia pintando, es que es una barbaridad. Pintaba 2 cuadros diarios, 3 cuadros, dibujos, no paraba de pintar. Theo le mandaba dinero, pero Van Gogh decía en las cartas, yo siento que el pan que como me lo he ganado. O sea, yo soy digno de comer el pan, te he mandado más. Hubo a veces que la cosa se torcía y había rencillas entre los hermanos. Y llegó un momento de tiranteces y de estar las cosas mal. Pero nunca se quitó ese contrato. Siempre estuvo recibiendo Theo dinero, y Van Gogh llegó a decirle que no me debes nada. Sabes que está bien compensado el dinero que me das. Yo te doy con creces, esto lo vas a sacar más. Y que cierto es que no era dinero lo que le daba para la obra que le estaba dando, y Theo no era tonto y lo sabía. Y Van Gogh, con su pundonor que tenía y con su deseo de cumplir y de trabajador, le mandaba a su hermano absolutamente todo. Y hay una cosa que yo no conocía, no me acordaba, pero releyendo las cartas, pues me llama mucho la atención también, ¿no? En las cartas, que en un momento dado Van Gogh le dice, si es que no quieres vender mis cuadros, yo quiero, no por el dinero, sino por pasarlo por la prueba del fuego, para ver si se venden. ¿Por qué no intentas vender mis cuadros? ¿Por qué no los metes en exposiciones? Y yo sé que les guardas. Y no tenemos las respuestas de Theo, pero yo os lo voy a decir lo que pasaba, que es de sentido común, es lógico, ¿no? Él se quejaba y le decía, yo si tú quisieras, tú podrías vender, pero yo veo que ya no quieres. Bueno, no voy a insistir, decía Theo, no voy a insistir, haz lo que quieras, son tus obras, pero a mí me gustaría yo seguro que te van a pagar, como fue el caso. Pues expuso la viña en una de las exposiciones que dejó en el salón. La viña roja de Van Gogh se vendió en 400 francos, que no era poco dinero, ¿eh? Sabemos que algún cuadro más se vendió, pero Theo era como,
se expresaba poco, o sea que no quería vender mucho. Y por otro lado, Van Gogh no estaba para vender, no estaba en los círculos para vender, era un hombre que estaba volcado en la pintura. Y acordaros de que la galería, como os digo, que estuvo vendiendo cuadros en un momento, le echó porque no tenía capacidad para vender, estuvo no sé si 2 años, pero la galería desistió. Theo sí que vendía. ¿Qué es lo que le pasaba a Theo que no vendía, los cuadros de su hermano? Bueno, yo creo que no le haría falta, ¿no? Él no vería necesario hacerlo. Pero sobre todo, lo que estimo es que fue un hombre que estaba comprometido con una galería de arte. Era un hombre que tenía que vender los cuadros que eran representados o los pintores que estaban representados por la galería. Es como hoy día, ¿no? Todas las galerías. Ningún vendedor que está a cargo de una galería de arte puede vender a otros pintores que no estén trabajando o que no tengan contratos que unan a esos artistas a la galería de arte. Entonces yo creo que Theo, como un hombre de honor que era, que llevaba muchos años, él sabía que peligraba su puesto de trabajo. De hecho, Van Gogh se lo reprochó muchas veces, como que tú estás al otro lado, estás en el lado del vendedor, por eso no vendes mis cuadros, se lo reprocha muchas veces. Theo se daba cuenta que no podía introducir a su hermano como pintor en una galería que había sido echado como vendedor, como marchante, y que ahora estaba como pintor. ¿Entendéis lo que os digo, no? Es una cosa muy delicada. Un hombre que se dedicaba a vender a otros artistas, que manejaba pintores como Pissarro, como Monet, como Renoir, pasaban por sus manos todo tipo de firmas, aparte de pintores más jóvenes, pero que estaban adosados o estaban unidos a la galería. ¿Cómo va a meter de forma fraudulenta, que eso sería fraudulento, o bajo cuerda, meter a su hermano? Yo creo que Theo le iban bien las cosas, más o menos, y habría llegado a un acuerdo, no solamente con Van Gogh, sino también, en este caso, con su mujer, como ahora vamos a ver, y diría, bueno, yo voy a acumular la obra de mi hermano, yo le estoy ayudando, pero me lo está devolviendo ya, porque tengo físicamente su obra, y de forma tácita esta obra, como no va a valer, como decía Van Gogh, cómo no va a valer lo que yo estoy haciendo y lo que tú me das. En algún momento decía, si no me das nada para lo que yo te estoy dando, que es la realidad, como se comprobó. Ahí lo que sucedió realmente es que el proyecto que tuvo Theo y Van Gogh, de hecho, fijaos que no solamente Theo fue, digamos, un mecenas en el sentido de que solamente dio dinero y se olvidó. No, es que Theo también intervenía en las obras en el sentido de orientarle a su hermano. Le decía, pinta más claro, fíjate de este pintor, me estás haciendo esto así, me gusta más asado. Y Theo a veces discutía con Van Gogh, y Van Gogh a veces se plantaba. Tenían sus rencillas también con el tema de la pintura. Él quería pintar más oscuro, más betumé, decía Van Gogh. Y Theo decía, no va por ahí los tiros, déjalos negros. No tienes que pintar tan marrón, tan ocre, pinta más en colores más claros. Y Van Gogh le hacía caso y te he mandado unos cuadros que son pura luz, mucho más a lo japonés, como me has dicho, tal. Otras veces se renegaba y decía, pues no, necesito pintar más negros, mándame el bitumé. Bueno, tenían sus cosas. Pero lo que os quiero decir es que al final, como Van Gogh decía en sus cartas, él era un trabajador de la pintura, y él decía, yo me siento bien pagado en el sentido, o sea, siéntete bien devuelto el dinero que te estoy dando por mi trabajo, porque yo lo que me como, lo que consumo, lo que gasto, lo merezco. De hecho, Van Gogh convence a Theo no solamente para que haga con él eso, que lo llevaba haciendo ya unos años, sino que también introdujo a Gauguin y dijo, es buen negocio, Theo, que también hagamos esto con Gauguin. Tú puedes tener obra de Gauguin guardada, seguramente subirán los precios y luego lo vas a recuperar con creces, es decir, vas a invertir. Y de hecho lo consigue. Gauguin empieza a vivir con Van Gogh, y el tiempo, que no fue mucho, fue pagado, aparte que Theo pagó unas deudas que tenía Gauguin, y esas deudas fueron pagadas con obra de Gauguin. Por lo tanto, la familia de Theo no solamente tuvo los Van Gogh, sino también bastantes Gauguin, varios Gauguin, sobre todo de la época que estuvo, ya os digo, con Van Gogh.
Con esto os quiero decir que es muy interesante ese cambio de visión o de percepción cuando oímos decir que este pintor no había vendido nunca nada. No solamente se repitió con Van Gogh. Van Gogh fue un hombre que llegó a un acuerdo y estuvo dedicado a pintar. Y eso es un gran privilegio para muchos pintores de la época y de otras épocas. Estuvieron trabajando solamente para un marchand de pintura. En este caso, este marchand acumuló. ¿Por qué? Porque falleció pronto, porque realmente no dio mucho tiempo. Fueron 10 años. En la vida de un hombre, de un pintor, eso no es tiempo suficiente. Modigliani fue un hombre que trabajó también para muy pocas personas. Hubo mecenas que le compraron muchos cuadros durante mucho tiempo a Modigliani y acumularon muchas obras. Todos los marchands han tenido coleccionistas que solamente vendían a un pintor, o sea, es decir, compraban toda la obra a un pintor y a lo mejor podían sacar obra pues, de este pintor a un par de coleccionistas, por ejemplo, y acumulaban y tenían muchas obras. Yo recuerdo leer en Dural Ruel estuvo acumulando Renoir durante mucho tiempo y Renoir no se vendía, no gustaba, pero Dural Ruel, que tenía mucho ojo, pues decía, no pasa nada, y acumuló, yo os digo, o sea, decenas de Renoir. Y también hay cartas de Renoir a Dural Ruel diciendo, ¿por qué no se venden mis cuadros? Sigues teniendo los cuadros, no sacas los cuadros, méteme en exposiciones. Él decidía no hacerlo, ¿no? En este caso. Bueno, es decir, que Theo no dio, o sea, no fue una propina, o sea, no fue simplemente una persona que estuvo manteniendo a su hermano, sino que era un acuerdo que tenía el hermano con él. Los dos hermanos tenían un acuerdo de hacer un equipo y de que esto iba a ser algo productivo para los dos, no solamente para Van Gogh, para los dos. Que Theo no era nada tonto en este sentido, pues Theo reconocía la pintura de Van Gogh. Yo no digo que vaya a pensar que su hermano fuese el genio que nosotros le consideramos ahora, ni mucho menos, pero sí una obra pues comercial que en su momento iba a venderse, que era decorativa, que era bonita de vender. No sabemos si se vendió 1, 2, 3, 5, 7 o 12, no sabemos todo esto porque hay muchas ventas que lógicamente en ese momento se hacían y no estaban registradas, y menos él, que estaba trabajando de forma, digamos, real para una galería, y por lo tanto quizás debemos de cambiar esa visión, ¿no? Van Gogh no fue un pintor tan fracasado, de hecho es una característica significativa que Van Gogh nunca tuvo que trabajar, digamos, a partir de un momento cuando él decidió dedicarse a la pintura a otra cosa, y que él se sintió digno de lo que hacía, y que su hermano, con conocimiento, pues estuvo cumpliendo el contrato y pagando el mantenimiento, un dinero que era casi de mantenimiento vital, lo que es la paga vital que nosotros conocemos ahora, bueno, pues una paga vital para que su hermano pudiese desarrollarse como se estaba desarrollando. Y Van Gogh cumplió, no fue ningún mano rota que no trabajaba, ni mucho menos. Sabemos que también, oye, tenía un afecto filial, lógicamente, era su hermano, mucho mejor todavía, nadie le quita eso, pero tanto uno como otro cumplieron con eso. Fijaros que Theo murió muy poquito tiempo después de Van Gogh y rápidamente, curiosamente, ¿verdad?, la familia, la viuda, empezó a comercializar los cuadros de Van Gogh y los cuadros de Van Gogh empezaron a venderse y venderse rápidamente por cifras. Y claramente, bueno, eso es otra historia que yo todavía no he profundizado. Sé que eso que fue así, ¿no? Que gracias a la viuda y creo que al hijo de Theo, no sé si un hijo o más, pero bueno, estoy hablando ahora de oídas, la verdad, pero su viuda seguro hizo rápidamente exposiciones y fueron un éxito comercial. ¿Por qué pudo hacerlo? Bueno, ya no estaba su marido, ya lo hablarían entre el matrimonio, sabía lo que tenía, no era una cosa que no tenía ningún valor, ni mucho menos. La viuda creía también, como su hermano creía, en la pintura de su cuñado y claramente, rápidamente se comercializó y esa pintura pues generó dinero, ¿no? Y bueno, se nos ha vendido como el pintor fracasado que nunca vendió un cuadro y tal. Posiblemente no hay que verlo así. Fue un pintor que vendió todos los cuadros que pintó, ¿eh? Otra cosa es que el acuerdo sea más o menos, digamos, de un valor caro los cuadros, ¿eh? Pero eso es así. Bueno, me ha gustado compartirlo. Os animo de verdad a que leáis
las cartas a Teo, es una preciosidad de lectura para un pintor joven o mayor, es igual. Y si lo habéis leído, os animo a que podáis y que volváis otra vez a leerlas o a releerlas, pues hay puntos como este que os acabo de decir que quizás os pueda cambiar la idea. Vale, hasta luego y nos vemos en mi taller.